Una vez más, soy José Manuel Montero y bienvenidos a esta nueva píldora de CCNA. En esta ocasión os voy a enseñar a crear un custom render que podéis reusar y publicarlo en Nugget. Lo que vamos a hacer es, como bien he dicho, crear un custom render. Os voy a dar ciertas recomendaciones para que esté creado lo mejor posible y posteriormente lo publicaremos en Nugget para que veáis los distintos pasos que hay que realizar. Entonces, vamos a pasar a Visual Studio, si os parece. Vamos a crear un custom render pequeñito. Simplemente vamos a hacer que un label cambie de color cuando tenga un número inferior a 0 o superior. Y vamos a crear el proyecto, si os parece. Vamos a ver estándar. Bien. La primera indicación o el primer consejo es el uso del proyecto. En este caso ya he cometido el error. Lo he hecho mucha posta, evidentemente. Y es que no existe un template adecuado para poder crear un proyecto de custom render o de librería de font. El único template existente que nos da Visual Studio es el hecho de crear un proyecto de font que sería para una aplicación, y esto tiene ciertas diferenciaciones. La primera, evidentemente, es que los ficheros que nos pregenera son adecuados para una aplicación, nos está dando una app, nos está dando un main page en el caso de font, y en el caso de las plataformas nativas tendríamos main activity, tendríamos recursos, lo que normalmente deberíamos tener en una aplicación. Por lo tanto, la primera recomendación, podéis mantener el font si queréis, pero la primera recomendación que os doy es que uséis otro tipo de librerías portables, o sea, otra librería de plataforma, perdón. Vamos a agregar Android, en este caso la más adecuada desde mi punto de vista sería una biblioteca de clases, la cual Android, y vamos a hacer el mismo paso con la librería de iOS. Lo voy a llamar .touch. Si os fijáis ahora, el template solamente nos genera un fichero de clases, y dentro de los recursos no hay absolutamente nada. No tenemos info feliz en el caso de iOS, no tenemos manifest en el caso de Android. Estamos teniendo una salida que va a ser adecuada para una librería de clases. No obstante, vamos a eliminar también, si os parece, por lo pronto el main page. Inclusive no necesitaríamos, obviamente, el app, debido a que no vamos a tener un punto de inicio. Podéis hacer eso también con las librerías de plataforma, pero bueno, requiere más proceso. También os recomiendo que yo he cometido este error a costa, como bien indicado, simplemente para indicar que es uno de los primeros errores que se pueden cometer. Lo más recomendable sería crear un proyecto de estándar o de PCL y posteriormente añadir las distintas librerías y referenciarlas. Obviamente ahora hemos perdido la referencia a nuestra librería de fonts porque hemos quitado el proyecto. Perdón. Sí, al revés. Vamos a añadir fonts y lo mismo con... En este caso, el ejemplo que os he expuesto no necesitaría a primera instancia del uso de un renderer, pero vamos a provocar o vamos a obligar a hacerlo para darle un poco más de complejidad al mismo, si os parece. Bien, voy a crear inicialmente, sería nuestro control, voy a llamarlo label con el number, voy a ponerle el sufijo control y voy a hacer lo mismo con renderer. Voy a aprovechar y voy a renombrar la clase que nos da inicialmente. Y lo mismo a la derecha. Ya, bueno. Segundo paso importante a la hora de crear un custom render o crear una librería que vayamos a usar en proyectos de terceros. Como bien sabéis, si habéis consumido en alguna ocasión custom render, que me imagino que sí, si habéis probado anteriormente con un font,
que siempre tenéis que poner un init. Si os pica la curiosidad, vamos a hacer este método init. Si habéis fijado alguna vez, si os ha picado la curiosidad de ver cuál es el contenido de ese init, veréis que simplemente es un código estático, un código que puede ser, en algunos casos, los desarrolladores de Custom Render, los desarrolladores de Open Source suelen poner esto, o podríamos ver simplemente otro. Es una línea sin contenido, sin un uso real. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a que lo único que vamos a hacer con este método es obligar a Xamarin a que el linker de él, lo que es el linkado, pase por nuestra librería y pueda asociar esto. Entonces siempre os recomiendo que creemos esto aquí. Vamos a hacer lo mismo con Android. Como os digo, carece de valor este init, exceptuando obviamente si vuestra librería por un casual use librerías de terceros, en las cuales este sería un lugar adecuado para inicializar también esas librerías, o si por un casual tenéis un servicio que vamos a crear ahora, poder registrarlo debido a que puede haber conflictos con el registro propio de Xamarin. Digo, aunque a primera instancia este método no deba tener ningún tipo de uso, se le puede llegar a dar uso para inicializar ese tipo de cosas que os comento. Voy a darle un poco de valor a esto. Vamos, como he dicho, vamos a crear un label, así que me parece correcto que el label. Otro detalle importante a la hora de inicializar el proyecto que se me ha pasado es el hecho de que obviamente no tenemos, al crear un proyecto de clase, no sé si habéis dado cuenta de que no tenemos no tenemos los paquetes de forms instalados, así que voy a aprovechar y los voy a instalar. Aquí voy a actualizar también el del core, aunque esté instalado, debido a que si no tendríamos ahora mismo, al instalar la última versión, que es la 251.44, al tratarse de que el core tiene otra versión, podríamos tener conflicto. Así que aprovecho y instalo también, o actualizo, mejor dicho, el proyecto de forms. Esto termina de instalar. Recordaros que si habéis llegado de nuevo a estas píldoras, podéis ver el canal de YouTube, donde tenemos otras píldoras, donde enseñamos otro tipo de detalles dentro de Forms, como puede ser el uso de Reactive UI o el uso de otros custom renders, como puede ser el Xmedia y Xmod que tenemos en nuestra cuenta de Unity. Instalado ya el Forms, voy a pasar a poner un renderer. Label renderer. Y bueno, ya me está pidiendo el constructor con el contexto. Pasaremos a darle contenido. Y lo mismo en iOS. Vamos a añadir también información de ensamblado. Sí. En el proyecto de Android.
Subo las dependencias. Como os digo, para este ejemplo no deberíamos usar el renderer, pero bueno, se podría hacer perfectamente en Forms, necesitar con lo que estoy creando, pero ya aprovecho para enseñaros un poco el contenido de un renderer y además de crear. Bien, como indicamos, el cometido de este render es que cuando introduzcamos un número se cambie el color. Como he decidido usar el render a nivel de pasar a nivel de plataforma, yo creo que el lugar más adecuado sería usar el property change, y para ello necesitamos obviamente la propiedad en el font, de font, y vamos a crear un bindable property que podríamos llamar por ejemplo number, si os parece bien. Siempre es interesante a la hora de hacer bindable property que sean solo lectura y estático. Ahora veremos por qué. Y también que lleven el sufijo property. Si no tenéis esa si no tenéis esa costumbre, muy recomendable. Veamos la propiedad. Sería más bien un double. Value property. No es el valor inicial, no es enseñaros a hacer un custom render, que supongo que ya si habéis desarrollado en Forms habéis hecho más de uno, sino perdón, el aprovecharlo para posteriores usos. Ya que muchas veces en la experiencia como desarrollador de Forms siempre va reusando, usando más o menos los mismos renderers y una manera elegante de no tener que copiar y pegar el código de distintos proyectos sería crear, en este caso, como un paquete nugget y poder reusarlo en todas las ocasiones que no sea necesario. Bueno, vamos. Vale. El tipo de elegir double, el tipo de control, y finalmente podemos poner el valor como defecto 0. Bien. Teniendo esta propiedad ya creada, pasaríamos al renderer. Voy a crear esto, como he dicho, un lugar adecuado podría ser el element property change, y property name. Vamos a comparar evidentemente que el nombre sea, digamos, el número. Porque primer detalle importante de por qué un bindable property debería ser estático dentro del control de fonts. Porque si estuviésemos usando el property name, si no le ponemos esa directiva, no podríamos consultarlo desde aquí. De esta manera. Ya, number property, evidentemente es de perogrullo que si le quitáramos el estático ya no tendríamos el uso. Por eso siempre es interesante tener tanto el estático como el solo esto, además de que vamos a hacer uso de él en varias ocasiones más. Bueno, teniendo esto en cuenta, el property name, vamos a acceder al elemento y vamos a tomar la propiedad. Y como he comentado, si el número es mayor a 0, podríamos usar el verde. El color no ha fallado el instinto.
green, y en el caso de que sea rojo, pues podríamos, por ejemplo, que sea menor a 0, perdón, podemos usarlo. Ya algunas malas, ya podemos perfeccionar el control, obviamente, diciendo que si el número es 0, añadir negro o lo que fuese. Evidentemente, insisto, no es mi intención daros trucos en sí de crear un custom render, sino más bien de cómo crearlo para poder reusarlo y publicarlo en Nugget. No obstante, si estáis muy interesados en tener más experiencia sobre los custom render, solo tenéis que ponerlo en los comentarios y pasaríamos a crear una píldora de este trato. Estamos abiertos a cualquier tipo de sugerencia para crear lo que para poder cubrir vuestras incertidumbres en este aspecto. Voy a copiar y pegar el código, no lo recomiendo, chicos, pero para acelerar un poco el proceso, evidentemente ya no sería esto, sería test color. También está la propia test color, ¿no? Vamos a usar test color mejor. Color y color color, hemos dicho verde para mayores a 0. Ahí va. Se puede más de falta ahí. Negro para el 0 y rojo para menor a 0. Bien, esto en cuenta. Voy a compilar para ver que todo está bien. Y vamos a pasar al segundo consejo del uso de custom render. El siguiente consejo que os doy es que tengáis suma importancia en la importancia de lo que sería el acceso, el modificador del acceso. ¿Por qué os digo esto? Por el hecho de que a lo mejor internamente ustedes solamente queréis poner el custom render, pero según vas usando la experiencia, según vas usando los distintos controles, los custom render, ves cosas que son públicas y que tal vez no quieras exponer porque no es el cometido de tu custom render, o no es la finalidad, o no debería, o el usuario de esa librería no debería tener conocimiento. Mi mayor recomendación es que principalmente más que privado, a lo mejor uséis internal. Por ejemplo, si creáramos, va a ser el caso, si creáramos por ejemplo un servicio, vamos a determinar, vamos a refactorizar nuestro código, vamos a poner por ejemplo color number service, si os parece. Pues evidentemente si este servicio no quisiésemos que estuviese público porque no tiene sentido que vayamos a exponer esto porque vamos a hacerlo de uso interno y el usuario de esa librería no debería conocerlo, pues lo más adecuado sería usar un internal para tener acceso a nuestras librerías, pero exteriormente no se tenga ese conocimiento. En este caso sería para el público. Lo que debería hacer interno sería, como digo, la implementación. Perdón, por este. De varios. O sea, sí, la interfaz debería ser pública porque debemos implementarla, pero la clase de la implementación no. Vamos a tener acceso a esto, pero bueno, no deberíamos tener acceso a la implementación
porque no queremos que nuestro usuario tenga esto. Otro valor, por ejemplo, importante, otro detalle importante dentro de lo que sería la creación de custom render sería el atributo preset. Por ejemplo, tenemos un modelo, no sé, algo que vaya adecuado con esto. Por ejemplo, podemos hacer, imaginar que le permitimos al usuario tener una relación de números y colores para ir variando y poder mejorar nuestra librería, ¿no? En el caso de que, bueno, de este rango de números, pues vas a usar este color, y etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en singular. Con lo cual, siempre que vayáis a hacer una clase, o vayáis a crear un servicio, o vayáis a crear algo relacionado con vuestra custom render, pero que no sea vuestro custom render ese, lo recomendable, ya, voy a darle realmente sentido. Vale. Lo recomendable es usar el atributo preset, ¿vale? Seguramente, insisto, si pasáis a podéis usar el Xamarin for Internal si os da la curiosidad de ver distintas librerías que usamos seguramente el día a día, que normalmente están publicadas en GitHub. Veréis que o usan o usan este mismo atributo o crean los suyos propios. Y se crean el suyo propio, que al final va a ser preset, va a ser el mismo atributo con las mismas propiedades. Entonces podéis usar perfectamente el Xamarin que nos da el espacio de nombre Xamarin for Internal para este uso. Es recomendable crearlo, o sea, mejor dicho, decorar todas vuestras clases, servicios, cualquier cosa que vaya relacionada, porque si no pasa igual que con el linker de Xamarin no lo reconoce y no podréis tener, no empezará a dar errores en runtime, o empezará a mal funcionar vuestra librería cuando vayáis a reusarla. Para eso pasamos al siguiente consejo. Normalmente, cuando veis un proyecto, este consejo es personal, siempre es bueno, cuando creáis un custom render, tener un ejemplo relacionado con vuestro control para hacer su uso, y si posiblemente vais a publicarlo en GitHub, un buen ejemplo siempre puede ser perfectamente una buena documentación. Entonces, mi recomendación en este aspecto, voy a crear proyecto, sample. Mi recomendación en este aspecto es la siguiente: si agregamos la librería como si fuese, si agregamos la referencia de nuestra librería, perdón, como si fuese un, vaya, ahí, sacado fuera de la carpeta de solución. Si agregáramos la librería como si fuese una referencia de proyecto, vamos a encontrarnos con el siguiente problema. Nos vamos a encontrar con el problema de que el linker lo va a reconocer como un proyecto interno y entonces su uso va a ir correctamente. En la experiencia que he tenido principalmente, o sea, previamente con Xmedia y con Xcode, las últimas experiencias han sido que cuando pasaba ese código a una versión de release ya en producción, o bueno, más bien en producción, en debug, cuando se estaba haciendo uso de él fuera del proyecto de ejemplo, nos encontrábamos con que había más función debido a que simplemente se habían pasado cosas en el ejemplo, o simplemente su uso, o como os decía, hay cosas que el linker ha pasado por alto. Entonces, lo más recomendable en este caso es no usarlo no agregarlo como un proyecto, y lo que os recomiendo principalmente es agregarlo como una dependencia. De esa manera ya una dependencia como una librería externa. Dicho de otra manera, agregar la referencia que hemos cogido.
caso la librería. De esa manera vamos a evitar que haya, como os digo, haya problemas en su uso. ¿De acuerdo? O sea, ya aquí evidentemente ya podríamos consumirla como podemos consumir un NAND. Tengo que llamarlo por ejemplo label number y debería estar aquí. Efectivamente está aquí. Entonces ya number, y deberíamos tener number, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, como último consejo, que también es de perogrullo, pero se nos puede pasar cuando vayamos a sacar esta versión en producción, obviamente por favor recordar cambiar a release, ¿vale? Vamos a release para que no estén los indicadores de debug y para que pese menos nuestra librería y para que sea más eficiente, evidentemente. Entonces ya a partir de ahí podríamos recuperar nuestra librería y usarla. Con estos pequeños consejos vais a poder crear vuestra librería de una manera sencilla. Yo, si sois desarrolladores de Xamarin, os recomiendo encarecidamente que lo hagáis, aunque no queráis publicarlo en Nugget, o no queráis, más bien más que publicarlo en Nugget, que lo expongáis libre, lo expongáis al público, o sea, publicando vuestro producto, pero sí que lo hagáis porque finalmente como experiencia previa mía como desarrollador siempre nos encontramos con el hecho de que vamos repitiendo los mismos controles o controles similares de un proyecto a otro. Siempre vamos a necesitar diferencias en un test box o vamos a necesitar, no sé, otro tipo de checkbox, como pasó con el caso que hemos comentado, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso os recomiendo encarecidamente a crear vuestra librería y usarla. Bien, dicho esto, pasamos, si os parece, de todas formas publicaré el código en GitHub ya completo. Ahora mismo solamente os he enseñado un poco las indicaciones, pero bueno, os publicaré el código en GitHub. Teniendo ya el código, las librerías en release, tenemos la DLL, estamos ya listos para publicar. Vamos a pasar a Nugget, evidentemente. Yo uso personalmente Nugget Package Explorer, no sé si lo conocéis o lo habéis usado, mucho más cómodo para los espartanos. Podéis usar directamente la línea de comando, pero como consejo os doy a usar herramientas como esta. Podéis directamente instalarla desde la tienda de Windows y bueno, una de las features que me gusta a mí personalmente es el hecho de que podéis abrir cualquier paquete que tengáis en vuestro en este caso Nugget, pero podéis también cualquier servidor Nugget podéis abrirlo. Con eso que podéis hacer, con eso podemos, por ejemplo, si os permite ver otras librerías que ya están en Nugget y además también os lo recomiendo como método de aprendizaje para ver qué secretos o qué trucos tiene cuando a lo mejor instaláis algún Nugget un poco más complejo y podéis ver que se han añadido clases o que se han añadido ficheros, etcétera, etcétera. En este caso, por ejemplo, voy a abrir este box para enseñaros ciertos aspectos, aunque lo vayamos a replicar de nuevo. Aquí podemos agregar librerías, agregamos las distintas dependencias, porque en el caso de Xamarin, como bien sabéis, tenemos distintos proyectos target, casi todos los nuggets tienen distintos targets y esta es la manera de poder hacer que el funcionamiento o el comportamiento, mejor dicho, de Nugget sea distinto dependiendo en qué proyecto vaya a instalarse. Y aquí tendríamos los metadatos del mismo. Voy a pasar a crearle el nuevo. Vamos a crear el paquete que tenemos entre manos. Voy a pasar primero los metadatos. Evidentemente unos metadatos como una documentación como cualquier otra. En este caso voy a poner, por ejemplo, label control number, label number, mejor, ¿no? Podemos indicar las versiones, siempre es bueno. Evidentemente cuando vayamos a publicar este paquete tenemos que incrementar la versión, ¿vale? Tenerlo en cuenta, aquí podemos poner un título, podemos cambiar
el autor, los propietarios, la versión de cliente, si queremos poner un icono, etcétera, etcétera, etcétera. Importante aquí también, bueno, copyright, una descripción que va a aparecer en el paquete, los tags, que van a ser las etiquetas que van a permitir la búsqueda dentro del servidor Nugget. Y una cosa que ya técnica que es interesante. Si veis aquí tenemos las dependencias. ¿Vale? Tenemos que editar las dependencias. Estas son las dependencias, eso quiere decir, normalmente cuando instalamos un paquete Nugget no solamente necesitamos la necesidad de otro. En este caso, ¿qué necesitaremos para nuestro label? Xamarin Forms. Entonces, directamente aquí haremos un grupo, podemos cambiar los targets por si tuviésemos distintas dependencias para distintos targets, ¿no? En el caso de que Android necesite un proyecto en concreto, que no necesite iOS. Y cuando pulsemos en este icono, iríamos directamente a Nugget y en este caso necesitamos Fonts, buscamos el proyecto de Fonts y podemos integrarlo. Que sabemos que nuestro paquete o nuestro custom render funciona en versiones previas, podemos darle a todas las versiones, que saldrán aquí la tira de versiones, y elegimos la versión que veamos adecuada. Por ejemplo, podemos poner que este proyecto puede funcionar en la 2508. Ahora sí, si bajáis, evidentemente, si bajáis la versión de dependencia, mi consejo es que también lo hagáis en vuestra librería para poder tenerla testeada o en todo caso cambiarlo en el ejemplo, ¿no? Voy a dejar por lo pronto esta. Incluso si queréis podéis poner press release, porque podéis crear vuestro proyecto en vuestro paquete Nugget también en press release y deberíamos añadirla. Para añadirla pulsamos y le damos al más. Entonces ya tendremos la dependencia. Ya estamos obligando al desarrollador que quiera usar nuestra librería, o más o menos, o sea, obligando, más bien que obligando, vamos a meter en nuestro contrato que debemos usar Xamarin Forms 25144. En el caso de que se usasen más dependencias, simplemente repetimos el proceso y añadimos todas las dependencias que necesitemos. Teniendo la dependencia, pasaríamos a añadir el contenido del paquete. En este caso, añadiríamos un paquete de librería, porque lo único que vamos a compartir la librería, y añadiríamos las distintas dependencias, más bien que dependencias serían los distintos targets. Para nuestro proyecto tendríamos, aquí está, Android, tendríamos iOS, no sé si, creo que es este, no este, perdón. Sí. Y tendríamos, en este caso, Next estándar, si no recuerdo mal, es la 2.0, efectivamente la 2.0. Vamos a añadir otros paquetes conforme vayamos a necesitar. Vamos a la carpeta, por ejemplo, vamos a agregar la dependencia. Abrimos la carpeta, la dejo por aquí, el nugget, abrimos la carpeta y hacemos un drag and drop. O bueno, podemos también aquí añadir nuevos ficheros o el fichero existente. Yo soy más de hacer drag and drop, la verdad. Y está aquí. Recordar siempre que en los tags de plataforma debemos añadir o sea, debemos elegir la referencia de plataforma. Hacemos un one touch. Y podemos, para el NET estándar podemos coger esta, porque al final es la de NET estándar, pero ups, me he dado un ejemplo. No, tengo un ejemplo. Vale. Con esto guardaríamos, salvaríamos el paquete. No tenéis que tener el paquete guardado, o sea, no, más bien, sí, el paquete, la información del nugget guardada, porque
siempre podemos publicar. Entonces, o sea, siempre podemos, perdón, abrir desde Nugget e integrar y cambiando. O sea, tenemos relativamente una copia de seguridad dentro de Nugget, ¿no? Vamos a publicar. Si no tenéis, ahora vamos a pasar al caso de publicar. En el caso este, o sea, en el hecho de publicar, deberíamos ir si no tenéis cuenta de Nugget, deberíamos ir a nugget.org, a nuestra cuenta. Normalmente se puede usar una cuenta de desarrollador como de Microsoft. Y podemos tener, si nos vamos a las API Keys, podemos tener distintas API, podemos crear nuevas API, etcétera, 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 que nos van a permitir la publicación. O si tenemos un equipo, podemos permitir solamente que parte del equipo publique, o pasarle APIs a compañeros de trabajo para poder actualizarlo, o para darle distintos permisos dentro de lo que sería la integración de un nuevo paquete. También podemos aquí gestionar nuestros paquetes, comprobar si nuestro paquete los descarga, podemos ver las estadísticas, podemos eliminar distintos paquetes y podríamos también subirlo desde aquí manualmente. Para poder subirlo desde aquí manualmente necesitaríamos este fichero que nos ha dado el proyecto. Voy a pasarlo al escritorio mismo. Entonces, vendríamos aquí y podríamos subirlo directamente desde el escritorio. Algunos, como bien sabéis, no tiene ninguna información, pero si podemos ver aquí, quitamos esta dependencia y veremos aquí, podemos añadir desde aquí documentación, etcétera, etcétera, etcétera. Ya con esto estaría subido. Normalmente, perdón, ya no nos lo informa aquí. Normalmente el paquete suele tardar aproximadamente entre unos 15 o 20 minutos en estar completamente disponible ya para la búsqueda dentro de Nugget. Por eso os recomiendo, esa es otra de las razones por las cuales recomiendo que creemos un ejemplo externo a lo que sería un ejemplo con las referencias externas, debido a que si lo hiciésemos agregando el proyecto, para poder testear todo el proceso deberíamos subir el paquete a Nugget, etcétera, etcétera, actualizarlo. Entonces eso implica que tengamos ahí cierta fricción con el hecho del tiempo que tarda en subirse ese paquete. Bien. Hasta aquí entonces nuestra píldora de hoy. Como comento, terminar el código y lo pasaré. No quiero extenderme más en el hecho de crear el renderer. Insisto, si tenéis ciertas incertidumbres en crear un renderer y ciertas preguntas sobre la creación de renderer, os recomiendo o más bien os insto a que pongáis comentarios en el vídeo, o incluso no lo comentéis por YouTube o por Twitter, y estamos dispuestos a crear algún tipo, poder resolver vuestras dudas en otras píldoras o también online. Espero que os haya gustado y nos vemos el siguiente miércoles.